¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ya estamos listos para arrancar narrativas con mis queridos Ricky Valderas y Fede Bonazo. Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Querido Jesús, querido Federico, muy contento como cada semana de compartir este espacio con ustedes. Un abrazo a nuestra audiencia. Mi querido Fede Bonazo, ¿qué cuentas, Fede? Muy contento de estar de regreso en la querida Ciudad de México, más cerca de ustedes. Podemos irnos a nuestros lugares preferidos a echar un cafecito. Muy a gusto ¿Cuándo hemos estar. ido a echar un café, güey? Por eso digo, un Güey, cafecito ni con cuando hemos salido individualmente ni en trío hemos ido a tomar un café en nuestra vida. un capuchino, con un pancito de almendra. O sea, Estoy de tu acuerdo. mente. Estoy de acuerdo. El problema es No. que siempre diríamos, vamos a un café y siempre nos cruzamos hambre. No, ya extrañaba la comida mexicana. Pues hay que ir a nuestro lugar preferido de comida yucateca, ¿no les parece, Ah, el amiga? Montejo. Uy, sí. Sí, cómo no. Antes de que el mundo explote, antes de que Trump destruya el planeta. Oigan, y lo Paso a estar en que... narrativas. Oigan, y lo que, a ver, no sé si llamarlo destrucción o no, pero una de las notas importantes o trascendentales que se dio esta semana fue la decisión de la Fiscalía General de la República de iniciar acciones en contra o investigaciones en contra o judicializar el proceso como tal en contra de María Amparo Casar. María Amparo Casar, que actualmente es la directora, me parece que ese es el puesto, si no corrijan ustedes, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este organismo o bien ONG que fue fundado por Claudio X González, el cual asegura que ya no tiene ninguna injerencia en el mismo. Eso es lo que dice X González. Y esto a raíz de la pensión que estuvo recibiendo durante años y sigue recibiendo María Amparo Casar después de que su esposo se suicidara en Petróleos Mexicanos. Un tema que ha generado ya controversia porque hay quienes dicen Ernestina está cayendo en el golpeteo político, otros dicen que no, que se está sancionando en realidad un acto de corrupción, pero también que hay más allá de todo esto que estamos viendo con un personaje que fue asesora del gobierno de Vicente Fox Quesada, que es parte medular de las críticas y golpeteo de parte de mexicanos contra la corrupción, en contra del obradorismo. En fin, mi querido Ricky Valderas, comienzo contigo. ¿Qué lectura le vamos dando a este tema de Amparo Casar? Bueno, principalmente que se va construyendo ella misma en una especie de maracorina mexicana. Trae el mismo discurso, se han construido un montón de subrealidades a partir de la detención y judicialización. Creo que podemos decir un montón de cosas de la organización y un montón de cosas de la señora. Sin embargo, creo que lo que creo que está por venir es una especie de ajuste de todo el sistema de pensiones de México, porque Mario Amparo Casares es un caso, uno de los más relevantes y más públicos, pero recordemos también a Enrique Ochoa Reza y su finiquito millonario. Es decir, hay el José Domingo, por ejemplo, Domingo Vázquez Márquez, también del PRI, un senador que se llevó igual una pensión millonaria, Carlos Romero de Cham, igual una especie de finiquito bastante fuerte del sindicato petrolero. Y entonces tenemos un montón de casos similares y vemos particularmente qué clase de personas son las que tienen acceso a este tipo de pensiones. Entonces vamos a poder abrir aquí una discusión respecto a si el sistema de pensiones mexicano, que dicho sea de paso, tiene fuertes deficiencias, puede sobrevivir a este esquema en donde políticos y gente de la partidocracia reciben de dinero del erario este tipo de liquidaciones. Entonces, creo que es sano que se comience por lo menos a analizar este caso. Digo, Fede, por este lado ya planteaba en parte, me quedo Ricky, lo que puede ser el tema de pensiones. Simbólicamente, ¿cómo ves una acción de esta naturaleza? Mm, eh, esa es la clave narrativa de este episodio, con una nueva Fiscalía General de la República que yo creo que vamos a aprovechar este episodio de narrativas también para poder revisar cómo va.
el tema de la autonomía de esta fiscalía, pero concretamente con lo de María Amparo Casar, a mí me genera una pregunta el hecho, es decir, ¿por qué empezar por ahí? Bueno, se empezó con Duarte y con el Limones, ¿no? Que son dos casos muy interesantes mm, que darían la impresión de que hay una Fiscalía General de la República que empieza a tener otra velocidad en el procesamiento de enormes pendientes y de casos ejemplares de presunta delincuencia y que trae otro ritmo, que queda atrás, Tortuguerz, ¿no? Pero el caso concreto de María Amparo Casar me genera una pregunta de orden político, porque, a ver, es ineludible comprender que cualquier proceso jurídico contra personajes que tienen una relevancia pública, te caigan mal, te caigan bien, o sean de la derecha, incluso de la derecha vil que hay en México, porque no es una derecha que apueste al juego democrático, sino que está apostando parte de esa derecha, y yo creo que María Amparo Casar es parte de esa derecha, está apostando a la tergiversación, la distorsión, e incluso otras figuras más están apostando por la desestabilización política del país. Es decir, estamos ingresando en una etapa donde la oposición ha dejado de lado todas sus formas o formalidades y está decididamente emprendiendo una nueva estrategia política donde la desestabilización juega un rol fundamental. En ese sentido, lo que decía Rick, de que está Mario Amparo Casar imita un poco o quiere imitar el protagonismo que hoy tiene María Corina Machado en el mundo, una María Corina Machado que es adulada y envidiada en México por la derecha y el antiobradorismo mexicano. Pero a lo que me refería es que todas estas maniobras de orden jurídico tienen un efecto político. Y es inevitable comprender o poner sobre la mesa del análisis que tanto la presidenta como Ernestina Godoy tienen que calibrar previamente lo que van a significar este tipo de maniobras, que van a tener tanto impacto mediático y que pueden ser insumos para la oposición. Y este es un caso clarísimo. Es un ejemplo clarísimo donde la oposición no es que ya está hablando de persecución política. Ya está hablando que al haber perdido la autonomía la fiscalía, está usando como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo ya directamente para la persecución política. Y esto se va a sumar a la narrativa creciente de que México es una tiranía, donde ya no hay democracia, no hay separación de poderes y el Ejecutivo tiene todo el poder concentrado, posee al Poder Judicial, posee al Poder Legislativo y ahora tiene a la Fiscalía General de la República a su disposición. Entonces, se me hace extraña esta carpeta que se judicializa, ¿no? Hay que comprender que los procesos en ministerios públicos y en fiscalías empieza todo con una carpeta de investigación sobre una persona que puede haber sido denunciada o a veces ¿cómo se llama el término este? De oficio, o sea, hay una persecución de oficio. Y después se decide judicializar, que es cuando ya pasa la investigación interviene el Poder Judicial, empieza lo que sería un juicio, ¿no? Con la presentación de pruebas, con las descargas y todos los procesos y pasos penales correspondientes. Eh, no estoy hablando de si hubo delito o no, que a todas luces parece que lo hubo. Claro que si lo hubo, no solo sería ella la implicada, sino la institución de Pemex también, porque ella se vio beneficiada de lo que es evidentemente una tranza, ¿no? Que es un ejemplo más de cómo se han utilizado a nuestras instituciones y a la riqueza nacional y a Pemex para llenar el bolsillo eternamente de una clase política que después tiene el tupé de hacer mesas de análisis y hablar de que en México hay una tiranía y que de la 4T es increíble, ¿no? O sea, es increíble que estos personajes que han delinquido, que se han servido del Tesoro Nacional y del erario, después hablen de la separación de poderes y la deriva autoritaria de la 4T. Es para risa si no fuera por el daño tremendo que han causado social, económico, en fin. Pero yo me quedo aquí, querido Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativas, con la pregunta política. ¿Es inevitable que una maniobra así va a generar una consecuencia política? ¿Por qué hacer este caso? Además que es un caso
todo tan claro en lo jurídico, por lo que estoy diciendo, porque estaría implicada la misma administración de Pemex. Claro, se puede decir que son administraciones pasadas con eh, funcionarios corruptos de la misma Pemex que permitían este tipo de actos de corrupción, ¿no? Habiendo tantos delincuentes que perseguir, habiendo tantos casos más grandes o más urgentes, justo y por este me llama la atención. Veremos si es el comienzo de una fiscalía implacable que va por toda la corrupción. Irán por Adán Augusto también, ¿qué va a pasar con la Barredora? ¿Qué va a pasar con Pedro Aces y su sindicato y el Limones vinculados a la delincuencia organizada? ¿Va a ser también ahí implacable Ernestina? Esas son las preguntas que creo que están en el aire en este momento. Déjame jalarle un poco el hilo de lo que planteaba también Ricardo, antes de retomar esta parte de lo que decía Fede. Cuando Ricky hablas de ciertos personajes que tienen acceso a este tipo de ventajas, y son los mismos personajes que se definen como gente bien, ¿no? La gente bien de nuestro país. Porque seamos honestos, a María Amparo Casar quitarle 120,000 pesos, tal vez para nosotros pues sí nos quitas todo nuestro día, ¿no? Pero a ella que gana medio millón de pesos en Mexicanos contra la Corrupción, según la investigación de Nancy Flores, pues realmente no sé cuál es el cambio entre la vida de 600,000 pesos a 500,000 pesos, pero se definen como gente bien. ¿Qué es lo que más les golpea a ellos? Tocando ese punto que mencionaba Ricardo, el hecho de que se les evidencie en un momento dado como personas que no son gente bien, sino que, perdón que lo diga de esta forma, sin eufemismos, sino delincuentes de cuello blanco o rateros, en pocas palabras. Eso es lo que más les llega a pegar, más allá de una acción que les digas, bueno, se te quita eso, y aparte que supuestamente tenía que pagar una lana, porque el delito no es grave, ¿eh? O sea, como tal, el delito no es grave. Entonces, ¿qué es lo que más les pega a este tipo de personajes también? Definitivamente es un daño reputacional, ¿no? Digo, la propia organización que ella dirige tiene el encabezado, la consigna contra la corrupción. El problema es que la clase política mexicana, casi, muy o muy frecuentemente, casi toda, está acostumbrada a llegar a espacios de poder de una manera muy extraña, porque si analizáramos el caso por caso de todos los funcionarios públicos de alto nivel que tienen pensiones que no corresponderían a la de cualquier trabajador, estaríamos hablando muy probablemente de un caso de huachicol del sistema de pensiones, ¿no? Porque también tenemos que empezar a ver hacia dónde se están yendo las malas inversiones de pensiones o qué es lo que ha estado fallando en el sistema que da pie para que se escarbe esto. Entonces, si tú tienes un escenario así de grave frente, además, la tribuna pública más grande del país, que es la mañanera, pues evidentemente todo el discurso de contra la corrupción se ve mermado aún cuando no esté el juicio ejecutorio, porque entiendo que ocurrirá dentro de 3 días, ¿no? O por lo menos el primer citatorio. Ujú. Pero bueno, frente a esto, lo que alegan o lo que pierden es justo la capacidad de seguir, pero es muy interesante porque al mismo tiempo, al perder esta capacidad de ocupar espacios contra la corrupción, en el caso de que alguien resulte culpable, insisto, también me parece muy valiosa el señalamiento de Federico, de, bueno, parece, pero no sabemos si todavía nadie es culpable. Pero si esto ocurre, va a servir a la sociedad para que seamos más estrictos con respecto a lo que sea que diga cualquier persona, ponerlo en tela de juicio. Aquí incluso nos ayuda para poder verificar nuestras fuentes, nuestros orígenes periodísticos. Podemos hablar incluso de una regulación colectiva entre periodistas. El caso es que tampoco es que creo que el daño reputacional sea lo suficientemente contundente como para desarticular absolutamente nada, querido Jesús. Voy precisamente con ese punto. Ya decía ahorita Fede, le das la carnita a la oposición de decir somos perseguidos políticos. Leonardo Curcio, me parece que es el que sube un posteo diciendo qué difícil va a ser para Sheinbaum explicarle al mundo que el gobierno más democrático persigue a una intelectual.
Seamos claros, María Amparo Casar no es cualquier intelectual. Era asesora del secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda. Fue un personaje muy cercano al poder con Vicente Fox Quesada. Fue una mujer que operó en medios de comunicación bajo la batuta de Enrique Peña Nieto. Fue junto con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, José Antonio Crespo, José Paoli Bolio, un grupo que cercenó la opinión en medios de comunicación y lideró muchas veces hasta ciertos sesgos en la misma academia, en la misma intelectualidad. O sea, no es un ciudadano común y corriente. Aquí mi punto también, Fede, te voy por ahí, es no sé si llamarla victimización, pero por lo menos este discurso también lo agarran con César Duarte. Entonces, en un momento dado, el gobierno no puede pensar, pues de todas formas lo van a decir, de todas formas se van a tirar al suelo. Y aquí entro con un punto que está discutiéndose ahorita entre ellos, en la toma incluso de decisiones, la credibilidad de la parte afectada. ¿Cuánta credibilidad puede tener ese grito de victimización por parte de una oposición mediática incluso que no está viviendo sus mejores momentos en materia de credibilidad interna e incluso externamente? Claro, el asunto de la credibilidad es parte de la pugna política que el caso va a desencadenar. Desde desde nuestra trinchera, desde la trinchera de la izquierda, desde los que conocemos el prontuario de María Amparo Casar, los que sabemos que es una ideóloga de la derecha y de la oposición y del antiobradorismo, que es una facción política que no juega necesariamente ni con las reglas de la democracia que dice defender, ni con Perdóname la... nada más aportarte algo. Recordemos también que fue de las que fue con el embajador Ken Salazar a pedirle que se involucrara en la discusión de la reforma judicial. Perdón, es que te tenía que aportar ese dato. Mira, ese detalle yo no lo tenía presente y es muy importante, porque suma un poco a a la descripción que yo estaba ensayando, ¿no? Eh, es parte de una élite rica, que ha sido rica no por mérito propio, o sea, ha sido rica porque se han servido del erario, y el caso de ella lo explicita. Eh, y que tiene una actitud absolutamente entreguista, o sea, que está muy dispuesta, estoy hablando no ahora concretamente de ella, sino del grupo político que ella, no podemos decir solo integra, porque dirige, para mí es una intelectual importante de la derecha mexicana, disfrazada de liberal, que es algo que a mí me molesta particularmente, ¿no? Este liberalismo que ante lo que ellos llaman el avance del populismo de izquierdas decide unirse a la CIPAC o ir a Latinus, que es un instrumento de propaganda de la ultraderecha, o ir a la Universidad de la Libertad de Salinas Pliego, ¿no? Estos liberales que se autollaman a sí mismos defensores de la democracia liberal, del sistema republicano y la separación de poderes, y que detrás de toda esa coartada intelectual política, detrás de esa identidad de liberales, terminan siempre apoyando los proyectos de derecha. Es decir, terminan siempre resistiendo a los programas políticos que ensayen una redistribución de la riqueza, que ensayen bajar a estas élites y oligarquías del pedestal, incluso narrativo y de clase en el que se encuentran, que es lo que hizo López Obrador y no se lo van a perdonar, porque López Obrador no tocó un solo derecho de esta gente. Es más, se enriquecieron durante el sexenio de López Obrador, pero sí los puso en calzones en la mañanera. Y que los haya puesto en calzones en la mañanera no se lo van a perdonar jamás, porque le exhibió lo que son mafias más o menos sofisticadas a la hora de ampararse públicamente. Castañeda, Aguilar Camín, Mario Amparo Casar, y ahí podemos incluir a otros que duele incluir, o que uno dice, pero ¿cómo puede ser que personas que se han llamado liberales toda la vida estén allí? Bueno, eh, es el tema del prestigio. Es importante que ellos lo van a, digamos, van a usar el relato, la narrativa de que están siendo perseguidos políticamente por la presidenta. Y ahí es donde insisto yo en que no entiendo la prioridad del caso. Porque hay gente, lo de Duarte es otra cosa muy diferente. Es decir, porque el orden de los factores sí altera el producto en este caso. Tú dices, a ver, pues vayan por Peña Nieto, que vino a México. Pero Tiene, mu- avisó que venía. tiene mucho que explicar de Ayotzinapa,
Que con Ayotzinapa, que eso es esto, ¿por qué Ayotzinapa? No, y la estafa maestra, y la La Operación estafa maestra y Zafiro, Segalmex la y Atlaya, y bueno. la playa y todo eso, Oye, el mismo lío de Pemex o del Brecht, todo eso, los Oya, en fin, todo eso, ¿por qué está abajo de María Amparo Casar? ¿Por qué está abajo en la lista de prioridades? Claro, tú puedes decir, bueno, porque la justicia también tiene sus tiempos, ya había una primera carpeta, ahora esta carpeta se judicializa, sí, pero no nos podemos hacer tontos con el tema del impacto político que las medidas jurídicas tienen. A mí me llama la atención, como me llama la atención que la presidenta ya le llamó la atención a su vez a su fiscal. Cuando digo su fiscal, pongo sobre la mesa el tema de que la supuesta autonomía que tenía la fiscalía realmente pues ha perdido mucho, ¿no? Que es un tema interesante de discutir, porque estábamos en algún tiempo cuando la Fiscalía General de la República, antes la Procuraduría General, estaba en manos de los gobiernos de derecha, nosotros estábamos a favor de esa autonomía. Queríamos que hubiera una fiscalía que sirviera, un fiscal que sirva. Fue un combate de la izquierda porque la fiscalía era obscenamente una herramienta de persecución política. Eh, eh, Cierro el paréntesis porque eso da para toda una conversación, ¿no? Autonomía versus no autonomía, realismo político, urgencia en la crisis de seguridad que exige que haya funcionarios mucho más coordinados con el Ejecutivo. Yo estoy ahora con esa tesis, que es un poco la que maneja con mucho más expertise en el tema Carlos Pérez Ricard, que les recomiendo a la audiencia que revirse la postura de Carlos, que está en contra de la autonomía de alguna manera. O sea, de facto dice que la autonomía enredaba y restaba poder, incluso restaba operatividad a la Procuración de Justicia. Pero acá estamos ante otra cosa, o sea, esa discusión que es súper interesante la podemos posponer. Aquí estamos ante una decisión política de meterse contra una de las ideólogas de anti-4T, ¿no? Del antiobradorismo. Y a ver, ¿por qué? Porque se va a pagar un costo político muy, muy grande a costa de perseguir un delito que, pues tú mismo lo dijiste, Jesús, no parece grave, a menos que haya unos hilos de donde jalar que no estemos viendo ahora, pero en sí el delito, bueno, de comprobarse, no es de los delitos más graves, lo cual no quiere decir que no tenga que perseguirse, ojo, ¿no? A ver, yo quiero que la audiencia entienda lo que estoy intentando reflexionar, que es, aquí hay una decisión que tiene implicaciones políticas, para no llamarla que es una decisión o un acto político en sí. ¿No? Porque alguien me podrá decir, no, pero pues ahí estaba la carpeta, se judicializa, ¿qué quieres? ¿Que Restina la archive o que siga adelante? No, no, pues que siga adelante. Pero ¿cuáles son las prioridades de la Procuración de Justicia con una fiscalía que ha generado tanta expectativa y que había arrancado muy bien con el tema Duarte, ¿no? L- l- No es que cuestione tanto yo lo que ha pasado, sino que me sigo haciendo la pregunta de cuál es la calibración que se ha hecho de la repercusión política del asunto. Una disculpa a nombre de nuestro querido Ricardo Valderas, no pudo ahorita continuar con el programa, una situación personal, la cual le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Rick, que esté mejor en los próximos minutos. Siguiendo con este tema, mi querido Fede, ahorita en parte tocabas un punto interesante que se ha estado discutiendo de una forma u otra. Vanessa Romero también lo escribe muy bien en el diario El País, me parece que fue la columna que manejó Vane. También Federico Anaya lo plantea de cierta forma, Isaac de Paz. Es decir, esta autonomía de la Fiscalía General de la República que más parece una romantización precisamente de las democracias liberales en donde se pensaba o se creía que por el simple hecho de ser autónomo, el problema se iba a modificar per se, pero que cuando ya empiezas a indagar, pues te das cuenta que le entregaste la autonomía a una bola de corruptos, a los cuales de una forma u otra los protegiste. El caso de Sinaloa, por ejemplo, con una fiscal que creó todo un escenario para justificar el asesinato de Melesio Cuen. El caso de Ulises Carmona en Morelos, que operó un feminicidio. El caso de Carlos Amarripa en Guanajuato, que durante 10 años hizo y deshizo y le creció un cártel con total impunidad. El caso concreto también que generó mucha controversia de Nuevo León con el asunto del feminicidio de Bani Escobar, que la fiscalía dijo, pues casi casi se cayó por andar tomada, ¿no? Sí. Entonces, nos topamos con una autonomía que no sirvió para mejorar a la Procuración de Justicia, sino todo lo contrario en muchos aspectos, en donde no hubo transparencia, en donde estaba la opacidad y en donde entonces
comienzan a cuestionarse mucho esos debates de qué tanto la autonomía por sí sola se le puede confiar la solución de todos nuestros problemas y qué tanto, en parte, ahorita lo decías, qué tanto hoy por hoy la persona, o al menos lo que dicen las encuestas, es como me estoy manejando, Claudia Sheinbaum, que es la que tiene para la mayoría de la población una autoridad moral superior al de los demás, ¿qué tanto prefieres a alguien que opere con Palacio Nacional, que provenga de Palacio Nacional, que sea agente de Claudia Sheinbaum, a que te pueda tocar otro Alejandro Hertz Manero? Porque otro de los planteamientos que se ponen sobre la mesa es, ¿eres autónomo de qué? A lo mejor ya no eres autónomo del poder político, ya no lo eres, o sea, ya eres autónomo del poder político, pero Claro. sigue siendo lo del económico, sigue siendo lo del militar, como en el caso concreto del señor Hertz Manero, que protegió hasta la saciedad los intereses militares y económicos, sí, debido a un pacto que sin duda alguna existió, y lo vimos con el caso de Ayotzinapa, pero que era el hombre fuerte de esos sectores. Correcto, es un gran tema, me parece. Yo diría, están las ideas que las sociedades, que los seres humanos generan para mejorar su convivencia, para mejorar sus instituciones. eh, y luego está la realidad política. No soy de los que propone caer en el fatalismo del realismo político, es decir, bueno, la realidad política nos supera y entonces tiremos a la basura nuestras mejores ideas y Claro. convirtámonos solo en funcionarios que responden de manera pragmática ante la contingencia. Pero el otro extremo tampoco sirve. Y yo creo que en el otro extremo se han atorado todos los cuestionamientos. Vamos a creerle algunas voces y vamos a llamar cuestionamientos genuinos. Vamos a creerle algunas. A otras no les creo nada porque disfrazados de promotores del republicanismo y de las instituciones y del constitucionalismo, son antiobradoristas, porque no les preocupó eso en el pasado, porque no fueron tan constitucionalistas o institucionalistas cuando la Suprema Corte era dictada a dedo por cedillo o actuaba en contra de un candidato de izquierda, como fue el caso del presidente Azuela en el desafuero de López Obrador, el presidente de la Suprema Corte. Es decir, toda la gente indignada con lo que llaman la tragedia jurídica de nuestros tiempos ha hecho un borrón de lo que ha sido el pasado reciente. Ni siquiera la transición tan cacareada por muchas de estas voces ofreció una verdadera separación de poderes. Hay que revisar las denuncias del exministro Saldívar, de la injerencia de Calderón con el caso ABC, contra la Suprema Corte, contra un ministro en funciones de la Suprema Corte. Eso siguió ocurriendo en la transición. ¿Y de qué sirvió la separación de poderes a Nochitlán y a los maestros? Ahí el Estado mató. La represión política de Osorio Chong generó muertes. Entonces, ahí nadie, yo no vi a nadie de estas voces diciendo qué horror, esto es el final, el autoritarismo, el final de la democracia. Jamás. La compra de votos en el caso del 2012, que también ocurrieron. Es decir, todo eso no exaltó el corazoncito liberal, democrático, republicano de todos los que hoy brincan contra la 4T. Entonces, a muchísimos no les creo. A los que les puedo llegar a creer que genuinamente están preocupados porque el modelo de la autonomía se derrumba, porque ciertas instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, pueden estar siendo cooptados por un proyecto político concreto, que sería el de Morena y la 4T. Bueno, a esas voces hay que intentar entrar en la conversación planteándoles no un pragmatismo cerril y radical, pero sí entendiendo, o sea, partiendo de una premisa que creo que es ineludible, es que México vive una crisis de seguridad pública. Y esto, por supuesto que la oposición lo usa todos los días y todos los días lo exaltan y usan la violencia del crimen organizado para criticar y ofender al gobierno, imputándole al gobierno que tiene la culpa del crecimiento del crimen organizado, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista, pero bueno, lo van a hacer. Pero una cosa es ese uso vil de la crisis y otra es que nos tapemos los ojos y digamos, no, no hay crisis, no hay extorsión en México, no hay desaparecidos en México, no hay crimen organizado en México, no hay reclutamiento forzoso en México.
No hay cooptación de grandes sectores del Estado, en los municipios sobre todo, por parte del crimen organizado. Hay asesinato de políticos, no hay asesinato de alcaldes. Eso no pasa en México, es excepcional. No, pues no. Lamentablemente es la regla. Y México, a pesar de que el gobierno ha cambiado su estrategia de seguridad y ha ofrecido muchos más resultados, Claudio Sheinbaum, en un año en ese sentido, de lo que quizás pudimos ver en el sexenio pasado, porque realmente los ha ofrecido. Los niveles de incautación de droga, los niveles de captura de delincuentes, los niveles de reducción de delitos de alto impacto son algo también real. Lo que pasa es que no es un problema cuantitativo. Es un problema cualitativo. La inseguridad es un problema cualitativo, acompañada de un lastre brutal que es la impunidad, que es lo que todos ahora queremos que se empiece a reducir en serio. La oprobiosa impunidad superior al 98% con la que vive México, donde el delincuente puede delinquir y no le pasa nada. Entonces, ante esa crisis, pues hay que responder con una medida de emergencia. Tú, si te atoras, como se queda atorado Silva Herzog o algunos de los que defienden la autonomía modélica, dices, yo también estoy de acuerdo con la autonomía de la fiscalía, pero ¿sabes qué pasa en este momento? Primero que nunca fue efectiva y hay que revisar por qué. Puede ser que sea efectiva en Noruega, pero puede ser efectiva en México. Eso uno. Dos, segundo, ante esta crisis necesitamos otro tipo de coordinación y otro tipo de centralización del poder judicial, del poder de las fiscalías, perdón, no del poder judicial como tal, sino del poder de la procuración de justicia para actuar ante la crisis. Ante una emergencia hay que tener medidas de emergencia y yo veo y quiero creer que Ernestina Godoy es una respuesta a la emergencia. Esto lo vamos a ir viendo con su accionar. Por eso a mí el caso particular de María Amparo no me termina de convencer. Y repito ante la audiencia narrativas, no porque María Amparo y su grupo y Mexicanos contra la Corrupción no tengan indicaciones, señalamientos graves, ¿eh? No, no, no es por eso. Me refiero porque la fiscalía tiene que, si lo vemos con una metáfora futbolística, la fiscalía no puede ni empatar ni perder un partido, tiene que ganarlos todos. Tiene que consolidarse con un nivel de legitimidad que sea inapelable. Que la ciudadanía, la sociedad y ese mundo exterior que presiona a México también y a su gobierno, que ha caído en la propaganda que en el exterior se está montando contra la 4T, pueda decir, no, es una fiscalía que realmente persigue por igual a todos. Y si algún opositor político de la 4T delinquió, pues se lo va a perseguir no porque es opositor político, se lo va a perseguir porque delinquió. Pero eso tú tienes que dar un muestrario parejo, universal, de que esa es la nueva actitud de la fiscalía, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que es muy pronto para, a raíz y a través de este caso, querido Jesús, tomar conclusiones, ¿no? Veremos cómo se desenvuelve en las próximas horas y días el asunto. Sí, porque a final de cuentas, como bien señalas, y lo mencionabas al principio, es un ritmo diferente el que trae Ernestina, y fue algo de lo que se comprometió con este cambio, ¿no? Agilizar las acciones, tener una mayor coordinación con Omar García Harfuch, buscar transparentar precisamente los trabajos que se estaban haciendo, darle salida a todas estas carpetas que estaban detenidas por diferentes razones, principalmente por falta de voluntad del ex fiscal Alejandro Hertz Manero, y que tarde que temprano se van a topar con casos en donde también se involucran personajes de la 4T. Es decir, ahorita podemos estar hablando de César Duarte, estamos hablando de María Amparo Casar, muy seguramente García Cabeza de Vaca, seguramente Silvano Aureoles. Es decir, vamos a estar hablando de varios personajes que deben de ser castigados, investigados e ir por ellos, así de sencillo. Pero también de repente va a llegar la exigencia de ver qué pasa con Pedro Aces y la relación con el señor Limones, ¿no? Porque aun Sí. cuando Pedro Aces nos diga no pertenece, pues ahí están las fotos, ahí están los videos en donde claramente este señor era integrante de la CATEM y que además hace unos meses se había denunciado este caso, lo hizo el periodista Oscar Valderas y Pedro Aces lo negó, literalmente dijo, no es verdad, nosotros no está pasando eso. Bueno, ya nos dimos cuenta que sí está pasando. Lo que aquí me llamó mucho la atención, no te miento hablando de la fiscalía como tal, es que Pedro Aces lo había negado, indirectamente Monreal lo había negado, y sin embargo la fiscalía va y evidencia que sí estaba pasando, como dando a Sí, sí. entender
Lo que políticamente digas, a mí no me importa. Hay otra denuncia que en el Estado de México también existen extorsiones por parte de este grupo de la CATEN. Es decir, comienzan a cerrarse círculos en personajes que invariablemente tendrán que dar una explicación política de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, pero que a su vez, fíjate lo que son las cosas, y aquí a lo mejor voy a caer en la especulación, bueno, no, a lo mejor, me llama mucho la atención el caso de la barredora, por ejemplo. Tienes detenido un hombre que podría afectar directamente a Dan Augusto de una forma u otra, operador en el Senado. Tienes detenido ahora a otro hombre que puede afectar a Pedro Aces, hombre de confianza de Ricardo Monreal, otro operador importante en la Cámara de Diputados. Uno de repente se acuerda de esos viejos tiempos, ¿no? En donde el PRI sacaba la carpetita y decía, pues vas a operar a mi favor, porque mira, aquí tengo estos documentos y si no, pues va a trascender, va a trascender. Entonces, no te puedo quitar porque me puedes hacer un daño, de cierta moda, quitándome votos, bloqueándome carreteras, echándome a andar a ciertos sectores, pero aquí está la carpetita. Si tú no operas a mi favor, pues entonces yo puedo empezar a manejarme de otra forma. Y el segundo punto que ha llamado la atención, querido, es la compenetración entre Ernestina y Omar García Harfuch, en donde gente de confianza de Omar García Harfuch, como el señor Boom, pues llega a puntos claves, ¿no? De operación precisamente, de coordinación como tal, y en donde uno de los temas que ponía sobre la mesa que es clave, que es el avanzar en materia de seguridad, un punto en donde Claudia sabe que es determinante para que la sociedad termine de estar al 100%, si no al 100%, sí mayoritariamente con ella, a pesar de los golpeteos económicos que seguramente se van a presentar en los próximos años. Es ahí a lo mejor donde yo voy a centro el tema María Amparo Casar. ¿Qué tanto mediáticamente también te ayuda? Porque son de esos personajes que la población repudia en muchos sentidos, que la población no puede ver en mucho, porque López Obrador, como bien dice, los dejó en calzones, los ubicó perfectamente quiénes eran, y la mayoría de la población los tiene perfectamente identificados. Y porque representa, a final de cuentas, María Amparo Casar, ese personaje que se aprovecha de las circunstancias, que se aprovecha de las palancas, ese personaje que no necesita, pero que a la vez toma, ese personaje que le das una pensión en 15 días, cuando hay viudas de Pemex que se tardan 2 años, ese personaje cuyo esposo, que en paz descanse, no trabajó 129 días, cuando hay personas de Pemex que trabajan toda su vida y no alcanzan una cantidad así ni de chiste. Entonces, simboliza mucho mediáticamente también para una sociedad que les está exigiendo que vayan en contra de ciertos personajes, ¿no? Sí, retomo esta parte que has puesto tú sobre la mesa. Yo creo que es lo que tú has descrito magníficamente como episodio o caso paradigmático en un gran sector de la población puede tener un efecto político positivo, ¿no? Yo estaba analizando el efecto político negativo porque estoy muy en la sintonía de ver las maniobras de una oposición que no navega sola, porque si navegara sola me preocuparía menos, pero es una oposición que está ligada al trompismo. Y cuando digo ligada al trumpismo, me refiero que es una oposición que no solo le pide por Twitter a Trump que nos venga a ayudar y hace así con María Corina Machado, sino que es una oposición que le va a abrir ciertas brechas para que el trumpismo pueda ejercer las presiones de todo tipo que quiere ejercer en la región. Hemos visto que Estados Unidos, en esta nueva fase imperial, esto lo vemos en el último documento de seguridad nacional, donde queda explicitado por los Estados Unidos que van por los recursos de la región, que hacen un repliegue en el resto del mundo, cediendo espacio a China. Es muy interesante leer ese documento. ¿Por qué yo estaba en esa sintonía para analizar el caso María Amparo Casar? Porque María Corinizarla, convertirla en víctima, convertirla en adalid de la lucha contra la tiranía, ¿no? Porque no es Lili Telles, porque Lili Telles es indefendible, pero estamos hablando de una intelectual que tiene otras formas, otro manejo del lenguaje, que va a poder hacer un uso mucho más hábil del episodio de lo que podría hacerlo un tipo como Verástegui. Entonces, en este contexto mundial donde Estados Unidos tiene tres cabezas que claramente ha puesto en la lanza, ¿no? La primera es la de Maduro, la segunda es la de Petro y la tercera es la de Claudia. Porque Estados Unidos va a intentar boicotear, sabotear
violentar todos los proyectos de redistribución de la riqueza que ejerzan también resistencia a sus intereses. En ese contexto es que yo veo preocupante el hecho. Ahora, es verdad, y tú lo explicaste inmejorablemente, a la luz de ciertas reivindicaciones de una sociedad que ha visto el abuso que se ha hecho de Pemex como fondo de enriquecimiento personal o de cualquier institución, el Fondo de Cultura Económica era otro, mucho menos importante y con mucho menos recursos que Pemex, pero lo suficientes como para haber enriquecido a un par de directores del fondo en el pasado, que se servían y publicaban libros que nadie leía y todo eso era una manera de enriquecerse personalmente, que es lo que ha denunciado Taibo II. Ojo, el Estado entero había sido, y esto lo denunciaba mejor que nadie López Obrador, ¿no? Cooptado, agarrado y puesto al servicio de un comité oligárquico, ¿no? Que se servía de él. Y en ese sentido, el caso de Casar, pues sí puede ser paradigmático. Yo compro, o sea, me convence el ángulo que tú has puesto sobre la mesa. Sin embargo, desde el filtro o el análisis de lo que es este ataque coordinado internacional, me preocupa. Me preocupa que el efecto sea demasiado negativo, que les demos insumos a una derecha que los necesita. Y lo repito por tercera vez en el programa y pido disculpas por esa repetición a la audiencia. No estoy diciendo con esto que no haya causas por las cuales perseguir judicialmente, no perseguir, no haya causas judiciales legítimas que llevar adelante en contra de María Paro Casar, ¿eh? Son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que no puedo yo es erradicar con inocencia absoluta la dimensión política del asunto. No, y que está, lo acabas de definir magistralmente, no se trata de estarnos echando cebollazos, ¿no? Pero es cierto, o sea, María Corina Machado es un ejemplo palpable de cómo va a ser, ¿no? La forma en que van a atacar. O sea, creas una personaje, lo enalteces, lo llamas perseguida, lo llamas víctima de un gobierno dictatorial, porque ese es el término, ¿no? Gobierno autoritario, y aprovechas precisamente su penetración para tratar de dar un golpe a otro gobierno que no está alineado. Y está más que cantado que en México la están buscando esa figura porque no la han encontrado, no la encontraron con Alito, no la encontraron con Anaya, no la encontraron con Cortés, no la encontraron con Alessandra Rojo de la Vega, no la encontraron incluso con personajes mediáticos, ¿no? Que se trataron de vender con esa misma bandera. Y aquí se encuentran con una María Amparo Casar que juega las cartas perfectamente en esa labor discursiva y que tiene un apoyo mediático muy importante, porque a final de cuentas detrás de ella, pues está Televisa, está Azteca, está Fórmula, están varios grupos, tanto de televisión como de prensa, perdón, televisión y radio, así como prensa escrita, con los cuales ella tiene una relación cercana por sí sola, sin olvidar, por supuesto, lo que tiene que ver Claudio X González en toda esta ecuación. E incluso, ya te comentaba hace un momento, con base en lo que ahorita comentas, pues no deja de tener importancia desde mi punto de vista. Esa relación de picaporte que ella tenía con la Embajada de los Estados Unidos. O sea, esa relación para que el embajador te permita entrar y para que tú puedas exponer asuntos internos de México y literal pedir la intervención no una, sino dos veces, porque me parece que también la hubo en el tema de las elecciones. Entonces, sí hay una relación, ¿no? De María Amparo Casar, que tampoco tendría que sorprendernos porque las ONGs donde ella ha participado, pues pertenecían directamente a lo que es la NED o lo que es USAID, es decir, sí existe ese vínculo ya con ella directamente desde los propios Estados Unidos, incluso el propio Mexicanos contra la Corrupción tenía un vínculo con la USAID, y estamos ante un hecho en donde esa construcción narrativa, como bien la defines, pues se va a estar desarrollando y me imagino que el gobierno tendrá que buscar la forma de contrarrestarla, tendrá que buscar la forma de no permitir que avance en ese tenor, o estará jugando sus cartas también a sabiendas de que se arriesga en un momento dado, pero que tiene que fortalecerse internamente, porque algo que a mí me llama la atención, y aquí lo ligo con López Obrador, es el mensaje de López Obrador de fortalecimiento interno, de salir a la calle, literalmente, si hay una acción de esta naturaleza, si hay si se violenta la soberanía, es decir, salir a la calle.
y qué es lo que a ti te fortalece políticamente interna, de forma interna, pues ahora sí que la gente te vea que le estás respondiendo a lo que te está pidiendo. El aumento salarial, castigo a ciertos personajes, te fortalece con un pueblo. Porque, seamos honestos, querido, bélicamente no tenemos forma de defendernos, No, no, pero, claro. pero en alguna ocasión, fíjate, un documento de Sósimo Camacho de investigación daba cuenta de que hay un plan en México para contrarrestar una invasión de Estados Unidos y pasa más por la guerra de guerrillas, más que por un enfrentamiento directo con el cual se sabe que difícilmente vas a poder sostenerlo. Entonces, yo me atrevería a ir por ahí y te preguntaría también en ese marco, ¿no? ¿Qué tanto esta estrategia que ahorita lees de manera tan particular, mi querido Fede, y tan excelente, está creándose ya de una forma mucho más agresiva cuando vemos que si los aranceles a China, que si este tema de seguridad donde se descaran completamente, qué tanto nos topamos ya con una agresividad por parte del gobierno estadounidense que por lo menos de frente Trump no la ejerce con la presidenta de la República, pero a los 2 días, a los 20 minutos sí la llevan a cabo. Entonces, ¿qué niveles de agresividad estamos viendo ya para pues ahora sí que intervenir en los países, cuando acabamos de ver cómo se robaron un buque, ¿no? Literal. Sí, bueno, que el bloqueo petrolero a Venezuela es el bloqueo precedido del bloqueo aéreo, ¿no? Son dos pasos que son acciones previas de guerra. En el caso de Venezuela es muy interesante lo que muy interesante y muy trágico lo que han hecho y vale la pena repasarlo muy brevemente porque es lo que están haciendo en México, narrativamente, desde ese punto, que es, eh, tú apuestas por la desestabilización política, las guarimbas, ¿no? Estos ataques que iban contra el chavismo. ¿Derrotaron el chavismo? No. ¿Sacaron a Chávez o a Maduro? No. Hubo un intento de golpe de Estado donde Chávez perdió el poder durante unas horas, pero lo recuperó porque parte de los militares estaban con él y porque el pueblo estaba con él. Y también está el pueblo con Maduro, porque si no, no hubiera durado ya Maduro. Entonces, ¿pero qué han hecho? Han caricaturizado al presidente. Han convertido a Maduro en una caricatura. Y con esto no quiero restarle a Maduro las culpas que pueda tener dentro de lo que son los asuntos internos de Venezuela que le competen a los venezolanos solucionar, no a Estados Unidos. Y luego, eso lo sumas, desestabilización política, caricaturización del presidente, pues acá narcopresidenta, que se están Claro. haciendo una caricatura. Están haciendo una caricatura de la 4T. La 4T, por supuesto que tiene que responder como gobierno a la crisis de seguridad, al crimen organizado, a la cultura narco, todo lo que queramos. Pero acusarlos de que son ellos líderes de un cártel, ¿no? La líder del cártel, como dice la derecha a diario, y eso empieza a pegar, sobre todo en los sectores que odian al obradorismo, sobre todo en los sectores que tienen este repudio de clase ante el empoderamiento del pueblo. Eh, pero está copiado, está calcado. Yo hoy ponía un tuit donde decía, los que quieren venezolizar México, no es la 4T, es la oposición. Está copiando el algoritmo de desestabilización que Estados Unidos y las élites venezolanas han estado ejerciendo durante decenas de años en Venezuela. Y tú dices que la verdad es que si lo ves desde ese ángulo, ¿cuánto ha resistido el chavismo? Es increíble lo que ha resistido el chavismo al nivel de agresión y de bloqueo económico al que ha sido objeto. Con una China y una Rusia que los apoyan más en lo declarativo que en lo concreto. Bueno, digo, el buque capturado, entiendo que tenía como destino final Chile, como paso intermedio Cuba, ¿no? Que son hay todo un entramado de cómo comercializar el crudo venezolano, brincándose las instancias internacionales y los bloqueos que ha puesto Estados Unidos. Perdón si me desvié porque es un tema bien interesante. Si tú sigues la ruta del petróleo, entiendes muy bien la ruta de la política, ¿no? Eh, y eso lo están intentando traer acá. No, no es que están intentándolo, ya lo han traído acá. Hay que ver si prende o no prende, qué tanto prende. Un poco va a prender inevitablemente. Y lo que también estamos por ver es si los gestos del gran fanfarrón
si lo que ha sido hasta ahora presión psicológica, que le cuesta al erario de los Estados Unidos, al Tesoro de los Estados Unidos, millones de dólares diarios, porque tener al Gerald Ford, al portaaviones allí, y tener a la flota y tener a los Marines en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico, todo eso son millones de dólares diarios, ¿no? Es la maquinaria del negocio de la guerra, ¿no? Pero en algún momento, por inercia misma, esa maquinaria provoca, y en algún momento, casi por su propio peso gravitacional, termina cometiendo una acción militar. Y es lo que yo temo, ¿no? Y lo que temen personas que entienden incluso la geopolítica y la lógica militar mucho mejor que yo, desde su conocimiento profundo del asunto. El temor que está es que dices, ya es como un peso que inevitablemente va a terminar en un acto violento militar bélico, ¿no? ¿Qué características va a tener? Si la de un bombardeo sobre el Palacio de Miraflores, si la de una incursión en tierra, si la de un ataque con drones, si la de seguir incautando petroleros y riqueza, no lo sabemos. Pero que va a ocurrir, yo creo que es ineludible, que inevitable que va a ocurrir, que lo vamos a ver en las próximas semanas o meses. Ojalá que no. Hay una esperanza de que no, porque hay una presión interna en Estados Unidos. El propio Estados Unidos, incluso sectores de MAGA, no están de todo de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Si es tan fácil comercializar con Chevron, si tienen bien las puertas abiertas, es más fácil hacerlo de esa manera que de la otra, quizás, ¿no? Pero bueno, lo veremos. Y yo creo que las amenazas últimas, en los últimos días, horas contra Petro, también vamos a tener que ver, vamos a ver, espero que no, algún tipo de acción militar ahí en Colombia. Lo que está pasando, según algunos expertos, es que están importando el modelo Libia, Siria, Ujú. Afganistán a Latinoamérica. Y eso sería catastrófico porque es un modelo que no solo causó un enorme daño en los países donde intervino, sino que es un modelo que apuesta primero a la desestabilización política y la desinstitucionalización de esos países, destruir sus instituciones, destruir el entorno democrático y en ese caos entrar, venir por los recursos y dejar el caos sembrado. Que hay condiciones socioculturales, históricas, que hacen más difícil, que no está tan balcanizada Latinoamérica, aunque también hay episodios de balcanización de Latinoamérica que empiezan a ser alarmantes y que pueden ejercer estas condiciones, cierta resistencia a un plan imperial tan brutal como convertir a Colombia en Afganistán, que sí que no es tan fácil, no significa que no lo vayan a intentar quizás. Porque Estados Unidos, si lo han dicho ellos, no lo digo yo, en este comunicado de seguridad que han publicado, ha vuelto a ver a la región. Y dicen, son recursos nuestros. El litio de los bolivianos no es de los bolivianos, es nuestro. El gas de Vaca Muerta en Argentina no es de los argentinos, es nuestro. El agua de la Triple Frontera no es de Paraguay, de Brasil, es nuestro. La riqueza mineral de México y las tierras raras que pueda haber en Venezuela, ni hablar el petróleo, son nuestros. Y lo dicen ellos, ¿no? Y lo dicen los funcionarios, no es que lo dice un loco en la calle, en Washington, en un pedo. No, lo dicen los funcionarios del gabinete de Trump. Entonces, con mucha preocupación, este giro va a agredir a Latinoamérica, este repliegue del imperio sobre la región nos va a agredir. Y la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la magnitud de esa agresión? En ese contexto, México tiene que cuidar, así como cuida la relación comercial y pone los aranceles a China, que es una maniobra de subordinación a los intereses de Estados Unidos. Nos molesta que Estados Unidos nos ponga aranceles a nosotros, pero nosotros los ponemos a China. Es una señal clara desde lo comercial de que nosotros estamos alineados con los Estados Unidos. Por otro lado, la presidenta se va al Zócalo y dice, no, soberanía, no subordinación. Pues en ese aspecto nos hemos subordinado. Y lo puedo entender, ¿eh? Geopolíticamente se puede entender. Pero tú dices, voy de frente contra el gigante. Ahí abro paréntesis, creo que está pendiente una coordinación y una respuesta continental de los gobiernos progresistas, sobre todo. Habría que apelar a la CELAC y a los espacios de coordinación continental y que Lula y Claudio Sheinbaum lideraran, no dejaran tan solo a Petro, ¿no? Entonces, que en este contexto pues, haya víctimas como María Amparo Casar que puedan capitalizar esta política de caricaturización de la 4T, con la cual piensan también desde lo narrativo apostar por la desestabilización política, no me parece un escenario ni divertido ni que me relaje, ¿no? O sea, siento que es un escenario que complica. O sea, siento que es un episodio que complica más un escenario que de por sí es muy jodido, por decirlo coloquialmente, querido.
Salud tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Le reiteramos, Ricky se tuvo que retirar por un asunto personal. Le mandamos todo nuestro cariño al buen Ricardo Valderas. Usted también en el chat, por favor, muestre su cariño al querido Ricardo. Pero mi querido Fede, como siempre, muchísimas gracias. Nada que agradecer, queridísimo amigo. Gracias por el espacio que tú has construido, donde nos permites a Ricardo y a mí todos los sábados entrar en contacto con una audiencia magnífica de la que estoy tan orgulloso porque crece sábado con sábado y los comentarios que nos ponen son buenísimos. O sea, hay conversación política gracias a Narrativas y yo creo que para nosotros no puede haber mayor premio que ese, que el programa genere conversación política. Muchas gracias a toda la audiencia que nos sigue sábado con sábado. Salud tiene usted, así que échele super chat, échele super gracias aquí a Narrativas, compártala. Y a las 20:30 César Pineda, 21:30 César Sasi Alejandre. Gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.